Muy bienvenidos a Creo lo que creo. Estamos ahora empezando la segunda temporada y hoy conmigo tengo el placer de presentarles a Noemí Guzmán. Noemí es una autora, escribió este libro Café para el Alma y vamos a hablar sobre este libro hoy, pero antes de eso quiero presentarla. A ver, Noemí vive en el estado de Maryland, donde es pastora asociada en Destiny Church. Es una esposa feliz, madre de 2 hijos maravillosos, ama la palabra de Dios, enseña, disfruta el café y empodera a las mujeres a vivir el propósito que Dios tiene para ellas. Así es. Gracias, Sandra. Feliz me siento poder compartir con todos los que escuchen ¿verdad? Este podcast, o ya sea lo vean por YouTube. Mi nombre es Noemí Guzmán y hay algo que me apasiona y es el poder hablarle a las mujeres, a las madres jóvenes, porque yo soy una mujer transformada por Dios y Dios ha hecho un diseño y un plan tan maravilloso para cada mujer, Sandra. Dios, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de un plan, pero de un plan no vacío. Estamos hablando de un plan donde su mismo poder, donde la misma vida de Dios nos empodera para ser esas mujeres poderosas. Yo pasé por esos tiempos donde no creía en mí misma, o sea, me hacía muchas preguntas y cuando leía este capítulo, yo me decía, esta mujer es de otro planeta. ¿Cómo es que va a lograr hacer todo esto? Y lo veía así porque lo veía en mis propias fuerzas, pero Dios es tan maravilloso que el Señor mismo hizo ese plan, o sea, hizo ese diseño y nos capacitó. Él ha creído en nosotras como mujeres. Él ha creído en todo lo que podemos hacer. Cada una de nosotros somos cargadoras de bien, cargadoras de vida. Tenemos un vientre no solo para dar a luz hijos, tenemos un vientre para dar a luz cosas poderosas, negocios, ideas, cosas creativas. Entonces, cuando le permitimos a Dios que obre en nosotros, que es su poder, y en eso se enfoca el libro, que es en el poder de Dios, que nosotros llegamos a hacer todo lo que Él quiere, pues yo soy un testimonio de eso, por eso cuento tantas de las historias, porque soy un testimonio de que sí se puede, que Dios en nuestra debilidad se hace fuerte y que el peor enemigo de nosotros como mujeres somos nosotras mismas, es nuestro interior. Sí, así es, así es. Y me encanta porque hablas sobre los negocios, ¿no? Y cómo una cosa que se destacó para mí, que nunca había visto, es en este versículo en particular, en el 18, que no se apagará su lámpara en la noche. Y hablaste sobre la abundancia de aceite y abundancia de luz. Háblanos un poco de eso. Eso es muy hermoso porque cuando yo leía este verso hace años atrás, yo decía, pero ¿cómo esa mujer no se le apaga la lámpara? Está trabajando toda la noche, trabaja todo el día, tiene terrenos, tiene esto, tiene el otro, pero tenemos que acordarnos que este es el diseño de Dios. O sea, tú y yo tenemos todas esas capacidades internas, porque Él ya nos creó con ese ADN. Y cuando dice que su lámpara no se apaga, para una lámpara, sobre todo en el tiempo de estas mujeres, de esta Echel Yagil, que es en el hebreo, en el tiempo de ellos la lámpara se necesitaba aceite para que pudiera tener luz todo el día. Y cuando estas lámparas tenían suficiente aceite, entonces podían alumbrar toda la noche.
Entonces, Dios nos ha capacitado a nosotros con su poder y con la suficiencia de la presencia de Cristo en nosotros. Cuando vemos en la Biblia, aceite es el poder del Espíritu Santo y la luz es Jesucristo, que no importa en qué noche, en qué circunstancias, en qué etapa de tu vida te encuentres como mujer, como madre, como esposa, como estudiante, como abuela, no importa. Con Cristo hay suficiencia y Él puede alumbrar nuestros momentos quizás más difíciles o quizás aquellos retos que tienes. Cuando tienes abundancia de Cristo, algo que va a suceder es que Cristo va a brillar a través de ti. Dios nos va a empoderar para ese periodo de tiempo que estamos viviendo como mujeres. Entonces, eso es abundancia de aceite, eso es abundancia de luz, es la luz de Dios, es la suficiencia de Dios en nosotros, es la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Amén, amén. Y me encanta tu energía, porque lo veo en el libro y ahora también en la entrevista. Gracias. Sí, y bueno, como había comentado, que me encanta que nos das cosas prácticas para poder implementar. Y algo que quería leer es, en tu libro ahí decís que muchas veces las circunstancias y los problemas, que son normales, pueden opacar tu vida y llevarte a internalizar lo negativo y no debemos permitir eso. Y toma esos minutos para dárselos a Dios. Y ahí decís que a veces cuando eso te pasa, vos decís, Señor, esto es demasiado para mí y decido no estresarme, decido no molestarme, decido que esto no va a arruinar mi día y solamente decido que no me voy a frustrar y en ese momento le pido sabiduría a Dios y si hay cosas que no podré hacer, decido no preocuparme. Esa decisión que tomas para dárselo al Señor es algo que le das a Él y en ese momento enseguida se te pasa el temor o la angustia o es algo que notas que tenés que hacer muchas veces cuando estás confrontada con una situación difícil. Una de las cosas que tenemos que ver es que como mujeres o como seres humanos siempre vamos a tener que hacerle frente a aquellas cosas que quieren desenfocarnos primero de Dios. ¿Para dónde tú estás siguiendo como mujer? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Entonces, yo tengo retos todos los días, retos, ¿verdad? En los que uno se encuentra. Y me recuerdo teniendo retos con nuestros hijos mientras crecían, haciendo decisiones. Tú y yo tenemos que hacer decisiones. O muchas veces nos gusta tener el control de las cosas. O sea, cuando te sientes tranquila es cuando tú sabes, ya sé qué va a pasar después de esto, de esto y de esto. Y es como que tú tienes el control, pero nos vamos a encontrar en circunstancias donde nosotros no tenemos el control. Y en ese momento, los pensamientos, porque tú tomas de lo que hay en ti, o sea, que nosotros tenemos como ese gabinete de pensamientos dentro de nosotros y pensamos, ok, ¿y ahora qué me va a pasar? Si es un diagnóstico, si es algo que tienes que enfrentar, digamos, con tus hijos, o es una situación de trabajo, o nosotros nos envolvemos también en que darle, ¿verdad? Llevar a los niños a la escuela, la comida, que tengan ropa, que cocinar, que atender al esposo. Entonces, cuando tú te sientes fuera de control de eso, muchas veces las cosas negativas van a querer absorber y estresarte. Ahí es cuando tú tienes que venir al Señor y esto me ha ayudado porque un día yo decidí vivir stress free.
Y cuando yo decidí vivir libre de estrés, no quiere decir que soy indiferente a las cosas, no quiere decir que no me van a suceder las cosas o que no voy a tener retos en la vida, pero decido no internalizar todo aquello que me va a quitar la energía y el enfoque de lo que Dios quiere que haga. En ese momento voy a poner en prioridad, ok, ¿qué es lo que, verdad, merece más mi atención? Voy a tratar, si es un día demasiado ocupado, voy a hacer lo que es más importante. Y en ese momento yo le pido al Señor, Señor, esto, ¿verdad? Te lo pongo en tus manos. No puedo hacerlo todo, pero tú me vas a dar fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Y si no terminé de hacer toda la lista del día, it's okay. It's okay. No va a pasar nada más. Solamente quiero descansar en ti. Tienes que tomar esos minutos de poder ser consciente de que Dios está contigo. Tienes que tomar esos minutos de sacar aquello que te está estresando. Cuando los muchachos eran muy cercanos de edad, eran dos niños que estaban llenos de energía. Entonces, había una hora en la tarde en que yo les decía quiet time. Y ellos sabían que quiet time o el momento de estar en silencio era que ellos tenían que ir a su cuarto. No podían hablar con el uno con el otro. Y les decía, vamos a tener 30 minutos de quiet time. Y cuando ellos iban a su habitación, ellos podían leer, podían dormir o podían jugar silenciosamente sin afectar al otro, ¿verdad? Con algo que tuvieran, pero no estaban supuestos a hablar, a salir antes del cuarto o a venir a interrumpirme, porque si me interrumpían, entonces eran 10 minutos más. Entonces, ellos me probaron para ver si yo lo iba a hacer. Y ese tiempo para mí era para poder descansar, para poder desenfocarme de todo, ¿verdad? El trajín que tenemos, y les daba a ellos también la oportunidad de ser creativos, descansar. Y ahí es donde yo veo que Dios le da la sabiduría a uno, le da las fuerzas, y hay cosas que no he creído que las voy a hacer, pero cuando se las pongo a Dios, es como que ya estoy más tranquila y ya puedo ver cosas que no veía, que el estrés te pueden llevar a que te quite la energía, la fuerza y también el enfoque. Entonces, eso es importante, que tú tomes unos minutos y digas, mira, no me voy a estresar. Sí, eso es una disciplina, ¿no? Es una decisión que tenemos que tomar y se hace más fácil lo más que hacemos, ¿no? Correcto. Y como dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así Entonces, es. no es algo imposible lo que estás haciendo, ¿no? Y me encantó que en algún capítulo de tu libro hablaste sobre la fe y la definición que pusiste fue creyendo en algo hacia lo cual estás caminando para alcanzarlo. Y eso me encantó porque es algo que aunque todavía no ves que soy tal persona que Él me ha creado para ser, que voy a llegar ahí un día, ¿no? Y que voy a ser esa persona que voy a poder vivir sin estrés un día porque tengo fe en Dios que Él me va a ayudar a llegar a ese punto, ¿no? Porque no Correcto. es algo que vamos a llegar a ser solas. Y bueno, y también hablas mucho en el libro sobre tener una visión, la importancia de tener una visión, de definirlo y como nos dice en Habacuc, que debemos escribirlo. ¿Nos puedes dar un ejemplo de una visión que podemos tener para nosotros mismos y si tenemos familia, para nuestra familia?
Excelente, y ese es un buen punto. Algo muy lindo que tocaste es con relación a la fe. La fe es un puente que nos lleva hacia donde Dios nos ha diseñado. Y tampoco tenemos que estresarnos de que yo no soy la mamá que quiero ser ahorita, o no soy la esposa que quiero ser, o cuando el Señor puso a escribir este libro, nunca había escrito. Era creerle a él. Y pensé que me iba a tomar menos tiempo, pero en cada etapa Dios fue poniendo a las personas correctas, a la editora, a todo mundo. Y en el momento en que llegó que el libro estaba listo, yo le dije, tú eres mi padre, tú eres rico, así que tú tienes el dinero para poder proveer lo que se necesita. Yo solamente acciono en obediencia, pero tú eres el poder que obra. Y fue impresionante cómo las personas sin que yo me comunicara, me enviaban, me decían, le envío esto para su libro, le envío esto para su libro. Y fue en sí un milagro increíble cómo Dios proveyó, porque tú vas caminando cada día, ok, y te pongo este ejemplo. Yo quiero llegar a Nueva York, pero no tengo mapa, ¿verdad? Entonces, pueda que diga, entonces no sé si agarrar un bus, no sé si irme en bicicleta, no sé si irme caminando. Pueda que te vayas caminando te va a llevar mucho tiempo. Pero cuando tú tienes un mapa, no solamente que tú dices, bueno, voy para otro lugar, o voy para otra ciudad, o voy para otro estado, tú sabes la dirección que tienes que tomar. Y esa dirección que tú tomas te va a llevar al lugar deseado. Eso se llama visión. Nosotros nacimos con un propósito, nacimos con una misión de vida, y es reflejar a Cristo, reflejar a Dios en nuestras vidas. Cuando estamos reflejando a Dios, lo reflejamos como madres, como esposas, como hijas, como estudiantes, como personas que trabajamos, como mujeres de negocio. En el área en que tú estés, tú reflejas a Cristo. Pero como mi visión, estamos viviendo en diferentes, como les hablaba, en diferentes etapas. Entonces, mi visión va a ser el mapa que me va a ayudar a llegar donde quiero llegar. Yo quiero ser no la mejor madre del mundo, quiero ser la mejor madre para mis hijos. Sí, sí, y también es importante visualizarlo, escribirlo, poner Correcto. fotos de lo que te ves haciendo con tu familia, o también creo que para mí, que me ayudó muchísimo ese capítulo en particular, me empoderó para no solo que hay una visión para mí como madre, como esposa, pero también en el área geográfica en donde me ha puesto Dios, que debo tener una visión para las personas alrededor míos, ¿no? Como en mi vecindario, que me ha puesto acá para ser una luz para ellos también, ¿no? Y las personas con quienes estoy en contacto, no importa en dónde el mundo estoy. Y entonces eso me dio mucho empoderamiento, sabiendo que en donde él va a estar conmigo, su presencia en donde yo voy. Yo tengo el reino de Dios dentro de mí, entonces tengo que llevar esa certeza en cada lugar, en cada parte, y no olvidarme de eso. Por eso creo que es importante visualizarlo. Y me encanta también porque en el libro hablas de hacer preguntas a Dios. Y uno en particular que me gustó, que hablaste en la página 82, decías que los desafíos se enfrentan con el poder de Dios. Cuando se me presentan desafíos, ahí mismo pienso en Dios y le pregunto, ¿qué quieres que haga? Y eso me da una fuerza increíble. Y me encantó eso porque eso es algo que yo trato de hacer cada mañana, no que lo hago todos los días, pero estoy mejorando. Preguntarle a Dios 2 preguntas.
¿qué quieres que sepa y qué quieres que haga hoy? Y también es importante cuando, como dijiste, cuando estamos en una situación difícil, parar en vez de estresarnos y Correcto. preguntarle eso. Pero en eso nos vamos en el tema de escuchar la voz de Dios. Y ahí habla sobre una historia de que te pasó hace unos años, creo que un día recibiste una llamada de alguien que no conocías y te dijeron que habían dado tu nombre y tu número y que él con su hija se vinieron a la ciudad porque su hija pequeña tenía una enfermedad y tenían que ir al hospital y fuiste a buscarlos y cuando llegaste solo estaba él con su hija y las dos maletas. Y ahí en ese momento llamaste a tu esposo y dijiste que, bueno, tenemos que traerlos a nuestra casa y hospedarlos. Y entonces los llevaste a tu casa, les preparaste un dormitorio, pero cuando estabas en tu cuarto tuviste temor. ¿Qué estaba pasando en tu mente en ese momento y qué hiciste con eso? Sí, me recuerdo que hay personas que cuando somos pastores encuentran el nombre de tu iglesia, te llaman y te dicen, soy nuevo en la ciudad. Y pasó de esa manera con esta persona que había traído su niña a un hospital muy conocido aquí en el área que se llama NIH, donde se trabajan los diagnósticos más difíciles del país, o también del mundo, trae muchas personas. Y él me llamó y cuando me llamó yo pensé que solamente él se iba a quedar en el hospital con su hija y que pues nosotros le íbamos a decir que viniera a la iglesia los fines de semana, está cerca, no se preocupe, pero cuando llego, él está con su niña y con sus maletas. Y él no tiene dónde ir. Y cuando lo veo que no tiene dónde ir, yo decía, pero ¿cómo lo dejo aquí? ¿A quién le digo, verdad, que se lo lleve? No había nadie. Y llamé a mi esposo y le digo, tengo a una persona que ha venido de otro país, está con su niña y no tienen dónde ir. Los puedo llevar a casa. Entonces mi esposo dice, sí, no, bueno, tráelos, si no hay dónde llevarlos. Entonces los traje, les preparamos y en un lugar en el basement de nuestra casa. Pero cuando estaba en mi cuarto con mi esposo, yo me empiezo a pensar, me vienen esos pensamientos, ¿y qué si este es un ladrón? ¿Qué si este es una persona mentirosa? ¿Qué si tengo a alguien que sea un criminal dentro de mi casa? Me vienen todos esos pensamientos que, ¿verdad?, le pueden venir a uno. Y en eso me pongo a orar. Y yo le digo, Señor, tú siempre me hablas, yo sé. Algo muy lindo, Sandra, es estar consciente de la presencia de Dios y estar consciente de que Dios te habla. Dios te habla por su palabra. Dios te habla a través de su espíritu. Y ese momento me pongo a orar y abro la Biblia y mientras estoy orando, me empiezo a leer aquel verso que dice, y algunos por hospedar, ¿verdad? Por hospedar personas hospedaron ángeles. Y cuando el Señor me dio esa palabra de que algunos habían hospedado ángeles, es como que me dio esa paz y esa tranquilidad. Estate tranquila, no hay problema, estás hospedando ángeles. Y cuando me dijo eso, le dije a mi esposo, no hay problema, durmamos tranquilos, aunque yo no le había dicho todo lo que estaba pensando, pero le quise dar seguridad. Todo está bien. El Señor me dijo, todo está bien. El día siguiente, cuando me desperté, les di de desayunar, tenían que volver al hospital porque estaban como en unas semanas donde había mucho proceso para la niña. Le dije, el día de anoche le pregunté a Dios, porque le expliqué lo que me había pasado y le dije a Dios que me hablara y me dijo que estaba hospedando ángeles. Cuando yo le dije eso a ese hombre, él lloró porque él decía, yo no tenía dónde ir.
yo no tenía dónde ir y yo le oré a Dios y Dios me dio su teléfono y el Señor me llevó ahí. Fue algo tan lindo. Y esa niña, ¿verdad? Que venía por ese tratamiento, ella me decía, un día yo voy a ser doctora. Y hoy es doctora. Wow. Y me decía, y yo la voy a ver a usted porque no me voy a olvidar que usted nos hospedó a nosotros. Algo que me encantó que dijiste y quiero dejarles esto también, porque es una realidad, nosotros tenemos que visualizarnos como Dios nos quiere. Hace más de 5 años yo hice un cuadro y me puse ahí con libros. Puse ahí a nuestros 2 hijos casados con sus casas. Puse todo lo que yo quería ver en estos siguientes 10 años. Y reté a mi grupo de casa que lo hiciera. Y habían mujeres que no tenían bebés, habían otras que sus esposos no habían querido venir al Señor, habían otras personas que estaban queriendo tener organizaciones. Yo quiero decirles que el día de hoy todos hicimos nuestros cuadros, nos visionamos a dónde nos queríamos ver. Y hoy esa persona que no tenía, que era pues estéril y no podía tener bebé, está embarazada con su segundo hijo. La otra persona que su esposo nada que ver con Dios, hoy es uno de las personas de los contadores que nos ayudan en la iglesia. La otra persona que hicieron, ¿verdad? Eso, bueno, en mi caso, yo ya escribí libros, ya estoy escribiendo para tener que seguir con la continuación. Y cuando me veo, ver a nuestros hijos a dónde han llegado, estoy esperando que se casen, pero ya lo visualicé. Pero cada persona que no tenían su casa, ya la tienen. Es importante que tú hagas y pongas tu visión. Si caminas en la vida por caminar, te vas a cansar. Todo va a ser una carga. Pero cuando tú te visionas y estás consciente de Dios, Dios te va a dar el poder. Dios te va a empoderar. Si es un negocio, Dios te va a empoderar y te va a abrir las puertas. Como tú te visiones, es importante lo que tú dijiste. Míralo, haz un cuadro, disfrútalo. Eso va a activar tu fe y te va a llevar donde Dios te quiere llevar. Vienen dudas a veces, vienen obstáculos, pero ya estás visionada y vas a sobrepasar con el poder de Dios todos esos obstáculos y vas a alcanzar porque ya te vistes donde quieres llegar. Sí, y como dijiste, cuando vienen esas dudas, ahí es cuando debemos preguntar a Dios, escuchar Correcto. su voz, que puede ser por las escrituras en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, por una imagen, algo. Él nos puede hablar en cualquier manera por la naturaleza, nos puede contestar y creo que una de las preguntas que saqué más que nada en este libro fue si realmente estoy viviendo la vida para la que fui creada. Porque esta es una pregunta que todos debemos hacer, ¿no? Que debemos hacer esa pregunta para realmente examinar nuestras vidas, porque nuestra vida es tan corta. Correcto. Y Él nos ha dado un propósito, nos ha hecho únicamente, y tenemos que preguntarle a Él cuál es nuestra unicidad, ¿no? Que Él nos ha hecho, para qué propósito. Y para nosotras las mujeres, empezando con Proverbios en el capítulo 31 es un buen lugar para empezar, y este libro también que es un devocional excelente para ayudarnos a encontrar
esa respuesta también. Entonces, te agradezco muchísimo, Noemí, por tu tiempo, por tu sabiduría, como dijiste, por seguir el llamado de Dios, por obedecerle en escribir este libro. Y bueno, estoy ansiosa para poder leer el próximo que vas a escribir. Y si nos queremos conectar contigo, queremos comprar el libro, ¿dónde te podemos encontrar? Me puedes escribir o puedes buscarme en mi página de Facebook o en mi página web, o puedes también encontrarlo en Amazon, que lo tienen, así es como tú lo tuviste, y está disponible en todas de esas maneras. Así que gracias, Sandra. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Noemí. Y gracias a ustedes por estar con nosotras hoy, por escucharnos por podcast o quizás están en YouTube. Y bueno, como siempre, me pueden encontrar en sandrahidalgocravens.com y nos vemos en el próximo episodio de Creo lo que creo. Adiós.